Año 626, puerta norte de Chang'an. El joven emperador Li Shimin galopa junto a sus hombres de confianza para salir de la ciudad. En la orilla norte del río Wei, a solo 25 kilómetros de la capital, 100.000 jinetes túrquicos esperan las órdenes del Khan para iniciar el asalto al emperador. Los Li llevaban 8 años gobernando la dinastía. Durante los últimos años de caos de la dinastía Sui, el clan Li tan solo era un contendiente más al poder real. El padre de Li Shimin, Li Yuan, había sido oficial del ejército de la frontera del norte. En el 617 se rebeló contra la dinastía Sui. En ese momento, los pueblos túrquicos estaban aprovechando el desorden del imperio para recobrar sus fuerzas. Su poder era cada vez mayor. En el 618, el ejército de los Li comenzó a marchar hacia Chang'an. Li Yuan se había aliado con los túrquicos para asegurarse la victoria. Este nuevo ejército contaba con más de 1000 jinetes y cientos de soldados túrquicos. Con la ayuda de los túrquicos orientales, el ejército de los Li tomó rápidamente la capital y estableció la dinastía Tang, dando un nuevo paso en la construcción de la nación del nuevo imperio. Pero las buenas relaciones con los túrquicos, que tan importantes habían sido en su ejército, se deterioraron muy rápido. En la campaña de los Li, la dinastía Tang fue unificando poco a poco las llanuras centrales, lo que, junto a un poder cada vez mayor, podía ser tolerado por el Khan de los túrquicos del este, por lo que comenzaron a amenazar al imperio. Además, en ese momento, los Tuyuhuen, situados en las montañas Xiliang, se convirtieron en otra amenaza para la seguridad de la frontera del imperio. En el año 626, el segundo hijo de Li Yuan, Li Shimin, fue nombrado emperador de la dinastía Tang. Li Shimin era el jinete y el arquero más extraordinario del clan Li. Gracias a sus grandes habilidades y a su talento como gobernante, en poco más de 5 años consiguió finalizar la difícil tarea de unificar las llanuras centrales. Ahora, el nuevo emperador estaba a punto de enfrentarse a su primer desafío. La caballería túrquica estaba dispuesta en la orilla norte del Wei. La capital imperial corría un peligro inminente cuando Li Shimin tomó una inesperada decisión. Se encaminó hacia la orilla del río con 6 hombres de su confianza para dialogar con el Khan Jie-li. El joven emperador, además de ser un gran estratega, también tenía el carisma que tanto admiraban los nómadas. La batalla que estaba a punto de comenzar se vio sofocada en ese momento. 2 días después, el Khan Jie-li y Li Shimin volvieron a reunirse sobre el puente del río Wei y sacrificaron a un caballo para simbolizar la alianza del río Wei. Aunque el tratado de paz parecía ser un compromiso, el emperador entregaba ofrendas para evitar una guerra que difícilmente podían afrontar.
el kan comprendió que el recién nombrado emperador no era alguien fácil de ultrajar. Li Shimin sabía perfectamente cómo gobernar las estepas. Su objetivo era obligar la retirada de los túrquicos. Consideraba que con el tiempo los túrquicos cesarían en sus intentos porque encontrarían conflictos interiores. La alianza del río Wei dio tiempo al imperio para desarrollar su economía y su poder. El año antes de que Li Shimin llegara al poder, la dinastía ya había instaurado un mercado común en sus fronteras. Tras la alianza, el comercio con los túrquicos y los Tuyuhuen fue floreciendo día a día. Las estepas centrales, que habían vivido años de batallas, de escasez de ganado y cultivos, se recuperaron rápidamente gracias a la introducción de reses en el comercio con los túrquicos, los Tuyuhuen y otras tribus. Al mismo tiempo, se llevaron grandes cantidades de seda y de otros productos de las llanuras centrales a las estepas del norte, como ofrendas y para comerciar. Los nobles túrquicos vendieron estos productos por toda Asia, África y Europa, estableciendo relaciones muy cercanas por toda Eurasia. Los túrquicos fueron los más beneficiados de este gran sistema económico. Li Shimin, quien había vivido en persona los disturbios de los últimos años de la dinastía Sui, sabía que el arte de gobernar era más importante que la guerra. Iba a comenzar un proyecto de una majestuosidad sin precedentes en la historia de China. Se trataba de algo mucho más significante que una muralla rodeando un gran territorio y que una división entre el nomadismo y la agricultura. En la época más sombría de la Gran Muralla, la mezcla de sangres de distintos pueblos estaba dando paso a nuevos valores de tolerancia. Desde la antigüedad, las montañas In fueron el lugar de encuentro entre el nomadismo y la agricultura. Desde la construcción de la Gran Muralla durante la primera dinastía agrícola, estas montañas se convirtieron en frente de batallas entre los dos estilos de vida. En el año 630, volvieron a servir de campo de batalla entre ambos. A principios de este año, un inmenso ejército comandado por Li Shiji, de 36 años, llegó al frío invierno de estas montañas. Li Shiji no era un ilustre noble, pero en las batallas de los últimos años de Sui consiguió ganarse el favor del emperador de Tang gracias a su enorme talento militar. Ese día fue el más importante de su vida. Tras el ascenso al trono del emperador Li Shimin, las políticas del imperio comenzaron a centrarse en la agricultura. Se llevaron a cabo una serie de políticas de recuperación económica. Hubo un rápido desarrollo socioeconómico y se fue consiguiendo un mayor control en las fronteras. A finales de este año, el emperador dispuso una enorme operación militar.
5 regimientos imperiales saldrían a través de diferentes caminos del norte del imperio hacia las montañas In para atacar a los túrquicos. El general de este ejército de 100.000 soldados era Li Shiji. El general del imperio Li Jing, de 59 años de edad, se convirtió en el mayor contribuyente a esta batalla. A través de la densa niebla, guió a la caballería en silencio hasta el campamento de los túrquicos. Para cuando la tribu nómada se percató del ataque, el ejército imperial estaba a solo 8 kilómetros de camino. Al Khan Jieli solo le quedaba huir. Pero cuando Li Jin entró en la tienda del Khan, tan solo encontró a su mujer, una princesa de la dinastía Sui que había pasado un largo periodo en el desierto casándose con 4 khanes diferentes. En ese día, las manos del general acabarían con su triste destino. El Khan se encontró con el comandante imperial en la boca norte de las montañas In. El héroe túrquico no tenía otra opción sino rendirse. Tras la batalla, los ciudadanos del imperio pidieron a su emperador que construyera una gran muralla, pero Li Shimin, que rechazaba seguir los pasos del imperio agrícola, se defendió. He mandado a Li Shiji a Pingzhou para acabar con los túrquicos. Ya hemos apaciguado su amenaza. ¿No es esto mejor que construir una muralla? Durante la decisiva batalla contra los túrquicos del este, se incorporaron a los mapas de la dinastía Tang las montañas In y el desierto del norte. Se buscó cobijo para una gran cantidad de hunos en las fronteras al norte a quienes el emperador permitió llevar una vida conforme a sus tradiciones a lo largo de la Gran Muralla a cambio de la vigilancia en las fronteras. La batalla de conquista contra los túrquicos y el sistema de ciudades militares de la frontera iniciaron un nuevo régimen en las fronteras del norte de la dinastía Tang. Bajo este sistema de protección se inició un nuevo sistema de administración conocido como Sistema Jimmy, que se basaba en una mayor autonomía de las regiones bajo la premisa del poder central imperial. Aunque estas regiones disfrutaban de una gran autonomía étnica, aún seguían siendo una importante parte de un estado multicultural. A partir de entonces, se tomaron diferentes decisiones en función de las circunstancias de estas autonomías. Las tribus subordinadas de Muopei comenzaron a demostrar respeto al emperador, a quien llamaban el Khan Celestial. La línea norte de la Ruta de la Seda, que llega desde Mongolia Interior hasta Asia Central, se conocía en aquel momento como el Sistema de Postas del Khan Celestial. Con Li Shimin comenzó el primer periodo de apogeo de la dinastía Tang. En su segundo año como emperador, en la dinastía vivían 2.900.000 personas. Para cuando traspasó el poder a sus descendientes, la población era de 3.800.000.
consiguió una sociedad estable y una economía próspera. Tras establecer departamentos de gobierno en las antiguas regiones de los túrquicos, en un periodo de tiempo de 100 años, la dinastía Tang llevó a cabo el sistema Jimí en 856 lugares en fronteras desde el noroeste hasta el noreste y desde el suroeste hasta el sureste, una cifra 2,6 veces mayor que la cantidad de departamentos en el interior. Con la segunda generación de la dinastía Tang, comenzó un proceso unificador que sobrepasó al de las dinastías Qin y Han. En Chang'an, en el año 677, se inició la construcción de un templo muy especial. Su dueño era un viajero que procedía de la remota meseta de Irán, el príncipe persa Perós III. La orden de su construcción fue dada por el tercer emperador Tang, Li Zhi. En el siglo VII, la última dinastía persa había sido aniquilada por los árabes y el propio Perós III huyó hacia el este después de que su padre fuera ejecutado en un molino. Debido a que en ese momento la dinastía Tang estaba ocupada con la campaña contra los pueblos túrquicos occidentales en la cordillera del Pamir, aunque Persia había enviado 3 emisarios hasta Li-Zhi para pedir a la dinastía Tang colaboración contra los árabes, Li-Zhi no tenía suficientes efectivos militares para ello. La ruta de la seda había sido la principal fuente de una gran cantidad de riquezas para los persas y el motivo por el que Persia había florecido tanto durante 1000 años en el centro de Eurasia. Bajo estas circunstancias, el príncipe persa utilizó la ruta para fugarse. Hizo su primera parada en Afganistán, pero los árabes no habían dejado de buscarlo, por lo que volvió a pedir ayuda a la dinastía Tang. Para entonces, la dinastía Tang ya había sometido a los pueblos túrquicos occidentales y había organizado políticamente la cordillera del Pamir. En una meseta al oeste de Turpan, Xinjiang, se encuentran las ruinas de una majestuosa ciudad, Jiaohe. Su interior estaba construido en base a áreas funcionales, al igual que las ciudades de las llanuras centrales. En el año 640, la dinastía Tang impulsó la administración de Anxi para administrar las cuestiones militares y políticas de las regiones occidentales. Tras la unificación de estas regiones, el comercio entre el centro y el oeste crecía diariamente. La ruta de la seda iniciada por la dinastía Han alcanzó su momento cumbre, dividiéndose en 3 líneas en el norte, centro y sur, así como otras que cruzaban de norte a sur el monte Tai. Para proteger las rutas, la dinastía Tang instaló en las regiones occidentales un completo sistema militar. En mayo de 658, se trasladó la administración de Anxi hasta Qiuzi. Pasó a ser el sistema de protección de la ruta de la seda junto al sistema militar organizado en el sur del desierto.
Con la administración de Annecy como centro y con la ruta de la seda como principal línea de comercio, se construyó una red de sistemas de protección. Se construyeron un cuartel militar en Lung Tae, a 100 kilómetros al este, un pueblo a 80 kilómetros al sureste, un pueblo en Tung Kus Pash a 40 kilómetros al suroeste y un pueblo en Kumutula a 30 kilómetros al noroeste. Además, entre pueblo y pueblo, se instalaron lugares de guardia y un torreón de humo a 10 kilómetros de este. Era un sistema de colaboración para proteger la ruta de la seda. La dinastía Tang convirtió a la caballería en caballería ligera, de manera que no importaba por qué dirección atacaran los enemigos a la ruta de la seda o a Chiuzi, pues la caballería podía atacar a distancia. El poeta Zhang Zi escribió: «El incesante tintineo llegaba hasta el desierto. Debe estar cargando blanca seda hasta Annecy. El camino está escrito en líneas de Zhenshen. Ayer derrotaron de nuevo a los bárbaros y luego volvieron. Desde el desfiladero controlan a un mundo remoto, a 1000 kilómetros de distancia». Este poema es un vivo retrato de la protección de la ruta de la seda por parte de Annecy. En el 661, la dinastía Tang estableció en la administración de Annecy un departamento de gobierno persa cuyo comandante sería Perós III. El desterrado príncipe por fin encontraba asilo imperial. Sin embargo, la caballería árabe no había cesado en su búsqueda y Perós tuvo que volver a huir. Esta vez llegó al final de la ruta de la seda Chang'an, capital del Imperio Tang. Chang'an era la ciudad más grande del mundo por aquel entonces. En un área de 84 kilómetros cuadrados vivían cerca de 1 millón de personas. Muchos de ellos eran comerciantes procedentes de India, Irán, Siria y la península arábiga. Por otra parte, había una gran cantidad de estudiantes coreanos y japoneses. El emperador llegó a construir una zona especial para los nobles de las regiones del oeste. Los sogdianos abrieron tiendas de vino por todas partes del mercado del oeste, donde no solo ofrecían bebidas y licores de Occidente, también tocaban y cantaban muchachas bárbaras. Sin embargo, este lugar no pudo acabar con el sufrimiento del príncipe persa. Solicitó la construcción de un templo zoroastriano al emperador, quien sorprendentemente accedió a su propuesta. Dos años después, perdió la vida tranquilamente en el templo zoroastriano. Ni él ni sus descendientes pudieron nunca cumplir su sueño de volver a crear la nación persa. A 40 kilómetros al oeste de Shanshan, Xinjiang, se encuentran los vestigios de un torreón cuadrado,
con 17,8 metros de largo y 11,1 de alto, construido con piedras de barro apiladas. Presenta una estructura separada en dos partes, el centro y la parte exterior. En el centro hay 4 plantas de habitaciones abovedadas. Es un gran torreón conservado hoy en día desde la dinastía Tang. En el extremo norte del desierto de Taklamakan se encuentra otro torreón construido por la dinastía Tang con piedras de adobe. Los restos tienen 14 metros de altura, con una base que llega a los 7 metros de ancho. Entre las pilas de adobe se colocaron estacas redondas para aumentar la tensión, que ha permitido al torreón mantenerse en pie durante 1000 años. La dinastía Tang construyó una gran cantidad de torreones de señales en las regiones occidentales, que aún pueden encontrarse entre las montañas Tian y el valle de la cordillera del Pamir. Estaban construidas tanto en lugares de difícil acceso como en lugares abiertos. Entre cada una de ellas había más de 13,5 kilómetros, aunque solían construirse según el relieve, teniendo en cuenta que lo más importante era la visión desde un torreón hasta el siguiente. Alrededor de los torreones cercanos a las fronteras se solían construir murallas para aumentar la protección. La dinastía Tang supuso el momento de máximo esplendor de la Ruta de la Seda, una ruta comercial internacional que conectaba la capital Chang'an, Asia Central, Asia Occidental y la Europa del Este, conformando una gran red de tráfico y comunicación. Gracias a esta ruta se produjeron importantes intercambios entre Oriente y Occidente y al mismo tiempo se dio una forma especial de intercambio cultural. Año 751. El ejército imperial de los 70.000 hombres está marchando en una expedición, dirigido por el comandante de mayor rango en las regiones occidentales, Cao Xianzhi. Desde principios del siglo VIII, dichas zonas vivían una situación crítica debido a 2 nuevas amenazas, el Imperio tibetano y los nuevos túrquicos. En diciembre de 702, la dinastía Tang construyó un mando fronterizo en Tinzhou. 9 años después, se convirtió en un protectorado, un departamento de política militar independiente subordinado directamente al imperio. En marzo de 703, la dinastía Tang construyó 3 fortificaciones, conocidas como las Ciudades de la Rendición, en la orilla norte del río Amarillo, para controlar las fronteras del norte y que junto a los destacamentos militares de sus alrededores formaban el sistema defensivo de Hetao, una efectiva defensa ante las amenazas de los túrquicos y el imperio tibetano. Estos extraños montones de loes en Tuo, Mongolia Interior, es lo que queda de las Ciudades de la Rendición. Debido a la cercanía del río Amarillo, la grava es muy flexible y tras 1000 años de erosión por las lluvias, están en un estado irreconocible. Tres ciudades a más de 200 kilómetros de distancia que dependían una de la otra y que junto a los 1800 torreones de señales servían para unir el vasto sistema de defensa de este a oeste. A partir de entonces,
la dinastía Tang se expandió más de 150 kilómetros hacia el norte. Los túrquicos, que no se volvieron a atrever a cruzar hacia el sur del río Amarillo, dejaron de ser una amenaza para el imperio, por lo que se despidieron 10.000 soldados. Las ciudades de la rendición no solo fueron un puesto militar, también sirvió de lugar de mercado entre la dinastía Tang y otras etnias, por lo que se convirtió en testigo de la mezcla de culturas. Para la era Kaiyuan, el imperio había alcanzado su mayor poder nacional y militar, obteniendo una cada vez mayor superioridad sobre el imperio tibetano. En los años 747 y 750, Cao Xianzhi dirigió al ejército a través de la cordillera del Pamir para atacar a los tibetanos. A través de ambas campañas, la dinastía Tang obtuvo la victoria, llegando al momento cumbre de su poder nacional. Al mismo tiempo, Cao Xianzhi consiguió una gran reputación. Los tibetanos lo llamaban el rey de las montañas. Partiendo de la zona occidental de Xinjiang, que estaba en la frontera del imperio, volvió a liderar al ejército a través de la cordillera del Pamir de más de 500 kilómetros sobre el mar. Ahora, tras un viaje de más de 350 kilómetros, llegaba la batalla en la que se enfrentaría a los emergentes imperios árabes. Los imperios árabes surgieron poco después del acceso al poder de la dinastía Tang. Con la insignia del águila en sus banderas, comenzaron su conquista del mundo. Tras más de 100 años de sangrientas batallas, consiguieron tomar Asia, África y Europa, formando un imperio incluso mayor que el de la dinastía Tang. En ese momento, ambos imperios iban a encontrarse en la cordillera del Pamir. Entre los regimientos de la dinastía, los artesanos gozaban de los mayores privilegios y montaban en carros de caballos. El emperador había decidido que en la victoria, al igual que los soldados, los fabricantes de armas también debían ser premiados. La dinastía Tang contaba con las mejores armas de la época. Contaban con diferentes tipos de ballestas según el rango, por lo que los soldados podían elegir cuál se adaptaba mejor según las circunstancias de la batalla. El regimiento de soldados de élite contaba con 20.000 hombres, 6.000 soldados de carga, 4.000 jinetes y 10.000 soldados de infantería. Un año antes de la partida del ejército, Cao Xianzhi había vencido a 2 reinos de Asia Central. En una de estas 2 batallas, masacró una ciudad completa. Su príncipe, que logró escapar con fortuna, solicitó ayuda al poderoso imperio árabe. El general, que no conocía la derrota, decidió adelantarse en el ataque. Cao Xianzhi dirigió a sus tropas durante 5 días de asedio a la ciudad de Taluozi. Aquella noche,
una tropa de árabes rodeó las puertas de la ciudad y se fue acercando a las primeras líneas del ejército imperial. Después de varios días de batalla, el ejército de la dinastía fue derrotado. Era la primera derrota del victorioso general. Tan solo volvieron vivos 1000 soldados. Cerca de 10.000 soldados yacían en los campos de Asia Central. Unos 1000 fueron tomados prisioneros por los árabes. Tras la batalla de Tal Oz, los árabes desistieron en sus intentos de seguir expandiéndose hacia el este. Entre los prisioneros había una gran cantidad de artesanos que fueron llevados hasta Asia Central. Poco después de la batalla, gracias a estos artesanos, Asia Central consiguió sus primeras fábricas de papel y hornos de cerámica. El secreto de la seda también comenzó a hacerse público. Estos 3 productos pasaron a ser los protagonistas del comercio entre los árabes y Europa. A través de una vía tan cruel como la guerra, se aumentó el rango de intercambio cultural. Chang'an, una noche de mayo del 756. El emperador permanece inmóvil a las afueras del Palacio Real, con la mirada fija en los torreones de señales en el horizonte. El sistema de señales de la dinastía Tang era muy eficiente. La capital y la frontera del norte estaban conectadas con torreones dispuestos cada 15 kilómetros. Podían enviar mensajes tanto de día como de noche a 1000 kilómetros de distancia. Desde que los rebeldes se acercaron a la frontera norte de Chang'an, cada noche los torreones transmitían una tranquilizadora señal. Sin embargo, aquella noche no había llegado. El motivo era el comienzo de una revuelta organizada por el Guardia del Norte, An Lushan. Procedía de los túrquicos y de las regiones occidentales y había estado en la frontera desde su infancia. Durante la represión de la dinastía a las tribus nómadas del norte, había conseguido reunir a un gran ejército. En el 711, para proteger la invasión del imperio tibetano, la dinastía Tang instaló en el corredor de Hexi la primera Fanzhen, o sistema de administración provincial. Posteriormente, Tang Xuanzong aumentó la cantidad de estos departamentos. Además, se acantonaron en las fronteras a tropas de élite, llegando a un total de 490.000 soldados y 80.000 caballos de guerra. Un cada vez mayor poder de las defensas fronterizas trajo rápidamente una crisis imperial difícil de imaginar. Gracias a sus habilidades militares, An Lushan se ganó la confianza del emperador, hasta llegar a ser adoptado como hijo por la concubina favorita del emperador. Así, podría circular libremente por la corte real. Cuando comenzó la rebelión, An Lushan era comandante en 3 cuarteles militares, Pangyan, Pinglu y Hedong, lo que suponía el 36% del ejército imperial. En cuanto An Lushan tomó el mando de la rebelión, el entusiasmo crecía día a día.
el efectivo sistema militar de soldados y territorios de la dinastía colapsó totalmente. En el año 38 del reinado de Tang Xuanzong, los mercenarios y soldados profesionales sustituyeron a los soldados voluntarios. El inmenso ejército acantonado en las fronteras no era suficiente para protegerlas y el poder del emperador sobre la nación fue cayendo en picada. Desde que An Lushan comenzara a llevar la rebelión hacia el sur, las ciudades del imperio caían una tras otra. En ese momento, An Lushan entró en la ciudad oriental de Luoyang. Otra rebelión consiguió penetrar las firmes defensas de la capital, Chang'an. Tras 100 años de paz, la dinastía Tang no estaba acostumbrada a la guerra. La rebelión provocó la agitación y el terror. La corte imperial no tuvo más remedio que acudir a las sedas y saténes guardadas en los almacenes reales para reclutar nuevos soldados. Se organizó de esta manera un ejército de protección del imperio, pues la corte imperial corría un peligro inminente. El emperador emitió un aviso. Él en persona se encargaría de liderar el ejército contra el rebelde An Lushan para responsabilizarse de la crisis. A su vez, decidió poner a salvo las vidas de su concubina y sus familiares, huyendo bajo la protección de soldados imperiales. Poco después de su partida, las tropas acompañantes se amotinaron. El hermano de la concubina Yang Guifei, Yang Guozhong, fue culpado por destruir la nación y fue ejecutado junto a su hermana. El emperador se vio obligado por las tropas que lo protegían a entregar a su más amada concubina. Una vez había tenido el poder absoluto sobre un vasto imperio, pero ese día no pudo proteger a la mujer que amaba. Con la capital del imperio en peligro inminente, la dinastía Tang invitó al imperio uigur y a los tibetanos a participar en la guerra. Ambas partes acordaron que tras recuperar Chang'an y Luoyang, ambos volverían a la dinastía, pero las riquezas saqueadas y los prisioneros serían de los invitados. De esta forma, la ciudad más próspera de la cuenca del río Amarillo se convirtió en un campo de batalla entre los nómadas. La rebelión de Anshi fue el punto crucial tras el cual la dinastía comenzó su declive. En la investigación de materiales de la Gran Muralla, iniciada en 2006, estos torreones de señales de humo de Xinjiang comenzaron a considerarse como parte de la muralla. El concepto de esta se actualizaba. Los resultados de la investigación mostraban que durante las dinastías de Han y Tang habían construido más de 300 torreones en Xinjiang que a lo largo de la ruta de la seda conformaban una gran red de comunicación.
Estos torreones, que han permanecido en pie tras largos años, fueron en su día lugares clave de la Ruta de la Seda. No solo eran posiciones militares, también protegían las caravanas de comerciantes y les servían de reabastecimiento. Durante el gobierno de los Tang, los torreones se adaptaron a las necesidades dictadas por las relaciones con los extranjeros, a quienes dejaron de resistirse para darles la bienvenida. Por una parte, suponían un importante punto de control para las regiones occidentales de las dinastías centrales. Por otra, funcionaba como protección de las fronteras y de la Ruta de la Seda. Hoy en día, tras 1000 años, este lugar que presenció el humo de los torreones y las campanas de las caravanas de comerciantes supone un registro de los cambios padecidos por la Ruta de la Seda y la inestable situación política de las regiones occidentales. Durante los 300 años de reinado de los Tang, la administración fronteriza ocupaba 2/3 del imperio. En ella vivían decenas de minorías étnicas y tribus que mantenían una relación de interdependencia con los Han. Se había consolidado la creación de una nación de diversidad étnica. La dinastía Tang fue la época dorada del comercio en la historia antigua de China. La mitad de las ciudades comerciales más conocidas de aquella época en todo el mundo estaban en China. Chang'an y Luoyang se convirtieron en metrópolis mundiales. Bajo la protección de los torreones de la Gran Muralla, la Ruta de la Seda llegó a su máximo apogeo, convirtiéndose en lugar de encuentro entre las civilizaciones china, hindú, persa y europea. El vasto territorio conectado por los torreones confirió al concepto de China un significado completamente diferente. Durante esta irrepetible época, China tomó la forma de una nación diversa. China nunca más volvió a representar lazos de sangre entre familiares. Ahora se trataba de un concepto cuyo protagonista era la multiculturalidad.